Hola, muy buenas. Somos Gregorio Morales, Juan Miguel Tirado y Luis Fernández y hemos realizado un trabajo de deporte adaptado centrándonos en el curling en silla de ruedas. Para comenzar a hablar de la estructura y la organización federativa del curling en silla de ruedas, tendríamos que empezar por la base de la pirámide, es decir, los organismos más importantes que regulan el curling. En este caso serían la World Curling Federation o la Federación Mundial de Curling y en este caso, al ser también un deporte paralímpico, el Comité Paralímpico Internacional. En medio de la tabla encontrábamos antiguamente la Federación Europea de Curling, lo que pasa que a día de hoy está disuelta. Y a nivel más específico, en España no tenemos federación propia de curling y el curling se encuentra englobado dentro de la Real Federación Española de Deportes de Hielo. Aparte, también lo dirige el Comité Paralímpico Español. Los principales campeonatos internacionales que se organizan de curling en silla de ruedas son el Mundial y los Juegos Paralímpicos. En este caso, el último campeonato ha sido el 15 de abril de 2021 en Finlandia. Ese es el campeonato mundial. Y los próximos juegos en los que se va a participar como curling, como deporte paralímpico, va a ser en los Juegos de Pekín 2022. Vamos a hablar también un poco de la historia del curling. Específicamente el curling en silla de ruedas pues, surge en Europa a finales de la década de los 90 y en Norteamérica sobre el 2002. El primer campeonato de curling en silla de ruedas pues, se juega en Sursee, que es una ciudad suiza, en 2002. Y este lo ganó la selección de Suiza, derrotando 7-6 a Canadá. El primer juego paralímpico en los que se incluyó el curling en silla de ruedas pues fue los Juegos de Invierno de Turín 2006 en Italia y esta sería la primera vez que encontramos el curling en unos juegos. Y para hablar del curling en general, pues se cree que la palabra curling pues deriva del verbo escocés cur, que significa producir un pequeño ruido. De hecho, el curling pues fue conocido como el roaring game o juego del ruido por la piedra que hacía, o el ruido que hacía la piedra al deslizarse por el hielo. Los inicios del curling no están muy claros, pero bueno, se cree que es uno de los deportes de equipo más antiguos y que nació en Escocia. De hecho, la piedra más antigua de curling que se ha encontrado data de 1514. En cuanto a las características del deporte, encontramos que es un deporte dirigido hacia personas con movilidad reducida o sin movilidad, es decir, que necesitan una silla de ruedas para poder desplazarse. Los equipos están formados por integrantes de ambos sexos, es decir, son equipos mixtos, y siempre debe haber en la pista un jugador masculino y un jugador femenino por equipo. En cuanto a la formación de los equipos, están compuestos por 4 jugadores más un suplente, siendo 2 equipos los que se enfrentan. El juego tendrá lugar en una pista de hielo, en la que se encuentran 2 círculos concéntricos de diferentes colores, el círculo interior o tee y el círculo exterior o draw. Cada equipo lanzará 8 piedras y ganará quien coloque una de las piedras lo más cerca posible del círculo central o tee. Está permitido el take-out, es decir, poder empujar con una piedra la piedra del equipo rival y así sacarla de la posición en la que se encuentre. Los puntos se otorgarán en función de la cercanía y del número de piedras situadas cerca de la diana, y un equipo siempre quedará a cero. Es decir, si un equipo tiene la piedra más cercana, ya tiene un punto, y si la siguiente más cercana también es de su equipo, sumaría 2 puntos. En este caso, como vemos en la imagen, el equipo rojo tiene 2 piedras cercanas antes que la primera cercana azul, es decir, tendría 2-0. Si la piedra azul estuviera entre esta roja y la siguiente, solamente sumaría un punto al equipo rojo. En cuanto a las adaptaciones de este deporte, la principal es que los jugadores van en silla de ruedas, como podemos ver en la imagen. No hay barrido, está prohibido en esta modalidad, y se usa un stick para el lanzamiento. La finalidad del stick es simplemente alargar para poder lanzar la piedra, no tiene ninguna ventaja mecánica. Y como podemos ver también en la imagen, un compañero sujeta la silla del lanzador para que éste esté más estable. Muy buenas, mi nombre es Gregorio Morales y voy a continuar con la exposición.
En esta última parte de la exposición vamos a hablar sobre el reglamento básico. Vale, los equipos. Los equipos están conformados por 4 jugadores más un suplente. Y en todo momento en pista debe haber tanto hombres como mujeres, es decir, un equipo mixto. Si entra un suplente por un jugador de pista, deben seguir siendo hombres y mujeres en todo momento. En cuanto al equipamiento, las piedras o curling stones. Estas piedras deben de pesar entre 17,4 y 19,96 kilos. Deben de tener una circunferencia máxima de 91,44 centímetros y una altura no inferior a 11,43 centímetros. ¿Qué pasa si lanzamos una piedra, colisiona con otra y se rompe? Pues se sustituye por otra. Cada equipo va a tener 8 piedras y de un mismo color. Pues por ejemplo un equipo va a hacer las piedras azules y otro las rojas. Delivery stick o palo de entrega es una de las diferencias entre el curling en silla de ruedas y el curling olímpico. Este palo va a variar en longitud según las necesidades de cada jugador, pero va a tener en común este soporte en el extremo que se ajusta al mango de la piedra, por tanto nos va a permitir lanzarla. Continuamos con las dimensiones del terreno de juego. Las pistas de curling tienen una capa de hielo de 3 centímetros de grosor, un ancho de 5 metros y un largo de 45,720 metros. Estas medidas son las reglamentarias. Pero, ¿qué pasaría si el pabellón no puede tener estas dimensiones? Pues existen unos mínimos a cumplir. Unos mínimos de 44,5 metros de largo y de 4,42 metros de ancho. En cuanto a la casa, está conformado por 2 circunferencias, la interior llamada T y la exterior llamada Drew. El diámetro de esta casa es de 3,66 metros. Una de las diferencias en las dimensiones o en el terreno de juego entre el curling en silla de ruedas y el curling olímpico son mejor dicho, las líneas de silla de ruedas. Estas que vemos aquí discontinuas, tanto en esta imagen como en esta. Estas líneas están hechas por lana congelada y sirven a los jugadores para situar la piedra en un lugar correcto para lanzarla. Por último, hablamos de unas reglas básicas. Hablamos de tee, drew y takeout. Vale, durante el partido, cada equipo lanza 16 piedras, 8 cada una. O sea, cada equipo lanza 8 piedras, 16 en total. ¿Qué equipo gana? Aquel que tenga una de sus piedras o aquel que tenga una de sus piedras más cerca del tee, del círculo central. ¿A qué llamamos takeout? Pues a ocupar una zona que no nos correspondía, es decir, lanzamos una piedra, desplazamos la del equipo rival, por tanto ocupamos un espacio que estaba antes ocupando una piedra rival. ¿Cuáles son las diferencias con respecto al curling olímpico? Pues hemos dicho antes, 2 como la de las líneas de silla de ruedas y el uso del stick, aunque el lanzamiento también se podría hacer con la mano. Pero la diferencia más importante es la no existencia del barrido. Al no existir este barrido, el curling en silla de ruedas es más difícil porque se necesita mucha más precisión. El lanzamiento. El lanzamiento se hace desde varado, desde una posición estacionaria. Por eso un compañero se sitúa detrás de otro sujetando la silla. Los pies del lanzador nunca deben tocar el hielo, ¿vale? Y en caso de que haya una infracción en el lanzamiento, se repite y cada piedra vuelve a su situación inicial. Por último, hablamos de la salida del jugador del partido por causas como enfermedad o accidente, pero que no sean una expulsión. En ese caso, el jugador puede volver a entrar y en caso de que salga y le toca lanzar sus piedras, pues entraría un jugador suplente a lanzarlas. Recordando siempre que el equipo debe estar compuesto tanto hombres como mujeres. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado y os animo a ver un vídeo de YouTube porque la verdad que es bastante entretenido. Un saludo.